El día de hoy nos toca eh, comentar acerca de una última parte de lo que estamos, básicamente de encontrar raíces de ecuaciones no lineales y unas funciones que no son lineales, son en nuestros viejos conocidos los polinomios. Entonces, un problema típico, digamos, puede ser entonces, en general, pues polinomios son funciones de orden, son una función que tienen, es una función, una suma de potencias, ¿no? Y bueno, entonces hoy vamos a platicar acerca de dos métodos, principalmente el método de Müller, que es el método más utilizado, y hay por ahí otro método, Barstow Method. Para esto, por favor, compartirnos tu pantalla y empezar tu presentación. Sí, perdón, es que se me atraviesa la pantalla de plugins y no me deja moverla. Ah, creo que ya. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya la vemos. Ah, ok, bueno, espero que no tenga problema. Voy a utilizar esta plataforma porque voy a ir haciendo algunas anotaciones, entonces, bueno, espero funcione bien. Bueno, pues vamos a ver. Yo les voy a platicar, perdón, sobre el capítulo 7, que es raíces de polinomios. Y pues para comenzar el tema, vamos a revisar un poco sobre polinomios, que es la introducción que nos da el libro, en donde, bueno, para empezar, recordemos la forma general de la ecuación de un polinomio, que se ve como f de x igual a sub 0 más a sub 2 por x a la 2, y así sucesivamente hasta a sub n por x a la n, donde n es el grado del polinomio. Si es un polinomio de grado 5, pues entonces nuestro mayor exponente en la ecuación pues va a ser 5. Y bueno, a son los coeficientes constantes pues que acompañan a cada una de las variables. Las raíces de los polinomios cumplen estas reglas. En una ecuación de grado n hay n raíces reales o complejas. Raíces no necesariamente son distintas, es decir, pues pueden ser iguales. Si n es impar, hay al menos una raíz real. Y tres, si existen raíces complejas, estas se encuentran por pares conjugados. Donde i es igual a la raíz de menos uno, pues que es una raíz de compleja, con números complejos, ¿no? Con números imaginarios, perdón. Y bueno, pues por aquí el resumen, vamos a revisar polinomios, tanto en el 7.1 y en el 7.2, los métodos convencionales, que básicamente son los que ya vimos en los capítulos anteriores.
el método de Müller, el método de Berstow y pues algunos otros, en resumen, algo rápido, porque pues me voy a concentrar un poco más en hablar sobre estos dos métodos, que es sobre lo que trata el capítulo. Bueno, los polinomios en la ciencia y en la ingeniería pues tienen algunas aplicaciones que enlisto a continuación. Dos, la caracterización de sistemas dinámicos y lineales que pueden ser de dispositivos mecánicos, de estructuras y de circuitos electrónicos. Aquí voy a platicar rápido sobre un ejemplo que es un sistema subamortiguado, donde el modelo de la discusión y bueno, suprimiendo de una forma así, que es básicamente una expresión de una ecuación de un polinomio. Toda la ecuación característica del sistema. Entonces, una vez resolviendo esa ecuación, obtenemos esta respuesta, que, bueno, como lo vemos en las siguientes gráficas, dado a que es un sistema subamortiguado de nuestra respuesta, lo que nos indica es que, pues, es lo de la gráfica 1, cómo se comporta una función exponencial, es decir, que puede decaer, ya sea la parte real negativa o crecer la parte real positiva, exponencialmente con el tiempo. Y en el inciso B, pues nos muestra la gráfica de la parte sinusoidal o la parte de coseno, depende de dónde empiece. Y bueno, esto lo que nos indica es que nuestro sistema está oscilando. Y bueno, y entonces en el inciso C, en la gráfica del inciso C, tenemos un sistema que podemos ver que está combinado y que pues básicamente sería la gráfica, la respuesta que tenemos, en donde tenemos una parte, bueno, que puede ir decreciendo, ¿no? Exponencialmente, pero al mismo tiempo vemos que oscila. Entonces, pues esto se le llama un sistema subamortiguado y pues tenemos acá la aplicación de los polinomios en donde pues si es de nuestro interés eh, eh, todo lo que estamos viendo lo podemos aplicar. Y más físicos. Y los polinomios característicos son muy importantes de estas con las que trabajamos. Hay dos partes de los cálculos con polinomios que es importante mencionar para los métodos que vamos a ver, y es la evaluación y derivación de polinomios y la deflación polinomial. En la evaluación, en general, un polinomio lo podemos apreciar de esta forma, como lo vemos en esta primera ecuación. Creo que no sé. Bueno, no sé ay, no, ya no sé. ¿Sí se alcanza a ver mi cursor? Perdón. ¿Sí se ve? Ah, ok. Entonces, bueno. Bueno, como se ve en esta primera ecuación, pues es la ecuación pues general de cómo expresamos un polinomio. Sí, Y, sí. ok, gracias, gracias. Este, pero a veces para la evaluación del polinomio, esta forma es bastante compleja, ya que se requieren, como aquí nos lo dice, n por n más 1 entre dos múltiplos. Entonces, hay otra forma de poder expresar este polinomio y es la forma anidada, así se le dice, en donde si podemos ver hay algunos, bueno, tenemos factorizada nuestra expresión y nos permite evaluar y pues la derivación, pues sí, más bien evaluar los polinomios más simple. Esto lo vamos a utilizar dentro del método y bueno, también hay otra forma anidada inversa en donde lo único que cambia es que
este término que está aquí al principio está como segundo término. Ok. La deflación polinomial básicamente lo que quiere decir es disminuir el grado del polinomio. Supongamos que tenemos un polinomio de enésimo grado. Entonces lo que queremos hacer pues es disminuir el grado de ese polinomio y pues básicamente eso es lo que significa deflación y es lo que vamos a llevar a cabo también durante el método. Lo que se hace es que, bueno, se tiene el polinomio, en este grado tenemos un polinomio de grado 5, tenemos a sub 0, a sub 1, x a la 1, a sub 2, x a la 2, a sub 3, x a la 3, a sub 4, x a la 4 y a sub 5x a la 5. Entonces, pues este sería un polinomio de grado 5. Que se puede expresar de forma alternativa como lo tengo por factores. Entonces, creo que queda claro que las raíces de este polinomio están dadas pues por cada uno de estos factores igualados a 0, despejando x nos queda x menos 1, x4, x5, x menos 3 y x2 positivo. Ahora, supongamos que este polinomio lo podemos dividir. Entonces, cuando lo dividimos entre uno de sus factores, en este caso, por ejemplo, un x más 3, que es uno de los factores del polinomio, lo que nos va a quedar como resultado es un polinomio de grado 4, como el que tenemos a continuación, que está así de forma factorizada, pero si lo resolvemos, pues vemos que nos queda de grado 4. ¿Okay? Entonces, lo que hicimos fue una deflación polinomial. Este procedimiento se lleva a cabo como una división. Es una división sintética que supongo que alguna vez la han hecho. Hay diferentes métodos de hacer una división, pero pues es una división como tal. Se puede hacer por factorización eliminando factores o literalmente el método de la casita, está súper básico también. Y pues ese sería un procedimiento. Hay un procedimiento que nos indica el libro que es básicamente la aplicación de un algoritmo para poder solucionarlo, en donde aquí pues tenemos el planteamiento del problema y se quiere dividir entre el factor x menos 4. La solución está desarrollado por el método de un pseudocódigo en donde se indican algunos que son n igual a 2, a sub 0 igual a menos 24, que sería ¿cómo se llama? Pues sí, nuestro a sub 0 de nuestro polinomio. Luego a sub 1, que sería el 2, nuestro coeficiente del a sub 1, pues acuérdense que a sub 1, sub 2 son los coeficientes constantes. Y a sub 2 nos queda 1. Es un polinomio de segundo grado, con t igual a 4. Estos valores se usan para calcular R igual a sub 2 igual a 1, donde a sub 2 es igual a 0. El loop del ciclo, se itera después de igual a 2 menos 1, igual a 1 hasta 0 para igual a 1. Aquí creo que no menciona en dónde, pero pues lo podemos implementar de esta manera. Entonces, si nos fijamos, bueno, creo entender que pues se hace un ciclo en donde lo que se busca es que el residuo de nuestro polinomio sea, bueno, un factor, que al dividir el factor, nuestro residuo de nuestra división sea igual a 0, que es básicamente lo que se busca y lo que en la parte de la es uno de los objetivos que se me olvidó mencionar, es que el residuo sea igual a 0. Entonces, a veces no vamos a saber, bueno, más adelante, encontrar este factor pues se vuelve muy importante para poder ir reduciendo ese polinomio. Bueno, entonces ahí queda el pseudocódigo. Y bueno, estas dos operaciones pues son algunas, perdón, es un poco de lo que vamos a usar a continuación en los métodos del
del capítulo. Entonces, como métodos convencionales, tenemos la y abiertos, pero bueno, aquí voy a mencionar 3 puntos en los que pues hay que considerar. Los métodos, el método no se puede aplicar en métodos abiertos porque recordemos que se busca un cambio de signo y cuando nosotros tenemos valores de números complejos, pues no lo podemos aplicar. Entonces, pues no se podría en este caso los métodos abiertos, que fueron los métodos cerrados. El capítulo que revisamos sobre este tema. En cuanto a los métodos abiertos, sí ofrece una aproximación viable en cuanto al método de Newton-Raphson, pero es susceptible a problemas de convergencia, igual por lo mismo, pero sí se puede aplicar haciendo una modificación para hacer las operaciones con los números complejos. Este sí se podría aplicar, pero repito, haciendo esa corrección, bueno, esa modificación en el procedimiento. Y como último, pues se han desarrollado métodos especiales para este tipo de ecuaciones y pues son los que vamos a revisar, que es el método de Müller y el método de Berstow. Empezando con el método de Müller, consiste en obtener los coeficientes de la parábola que pasan por los 3 puntos. Anteriormente estuvimos revisando un poco sobre el método de la secante, que demuestra esta gráfica en el inciso A, en donde nosotros tenemos nuestra función y esta recta secante que está marcada por aquí es el método que se utiliza. Bueno, perdón, que vimos anteriormente. Y por este lado el inciso B es el método que vamos a utilizar, que es el método de Müller, en donde podemos ver que los 3 puntos que vamos a nosotros a evaluar están sobre la función. Entonces esto nos va a dar un poco más de pues exactitud, a diferencia de este método que solamente se basa en la línea recta. Entonces, que vamos a revisar ahorita. Entonces, si vemos los 3 puntos que vamos a obtener están sobre la función a diferencia del método de la secante, en donde pues son por ahí un poco parecidos. Ok, a continuación lo que vamos a hacer antes de un ejemplo es ver un poquito de dónde salen las ecuaciones, que es algo de lo que nos muestra el capítulo. Es un poco bueno, pueda dar a entender, es un poquito largo y pues vamos a revisarlo. Por aquí lo que tenemos es pues nuestra ecuación de la parábola. De la parábola donde se encuentran nuestros 3 puntos que vamos a buscar, que es A, B y C, nuestros puntos. Y aquí tenemos pues la ecuación de una parábola. Y nuestros 3 puntos, pues por aquí están dados por x sub 0, fx de 0, x1, f de x1 y x2, f x1 y x2. Entonces por aquí tenemos los 3 puntos que necesitamos y la ecuación. Los coeficientes de la parábola entonces se evalúan de la siguiente forma. Entonces aquí sustituimos x sub 0, x sub 1 y x sub 2 y para cada una pues tenemos una ecuación. Si se fijan, cada una está en su, pues en el evaluado en su punto. Lo que sigue es que si se fijan en la última expresión tenemos algo pues que nos va a dar pie al siguiente desarrollo, y es que si x2 menos x2, sí está bien,
luego más x2 menos x2, si nos damos cuenta en estos dos cuando pues se resten, y si pues estos dos puntos son los mismos, pues lo que nos va a dar es 0. Entonces, ax por 0 al cuadrado más b por 0, pues obtenemos un 0, y lo que nos queda es un f de x2, bueno, x sub 2, perdón, igual a c. Ay, no, espérenme que como que no agarró bien. F de x sub 2, pues nos queda igual a c, que sería la constante. Bueno, perdón, sí, sé que es una constante. Esto, entonces, si se fijan, pues cualquiera de la forma en la que la veamos, ya sea f de x sub 2 es igual a c, pues quiere decir que c es igual a f de x2. Y si regresamos a nuestras ecuaciones anteriores, entonces aquí f de x sub 0, nos quedaría como a por x sub 0. ¿Dónde está? Menos al cuadrado más b por x sub 0 menos x sub 2, y aquí si sustituimos a c, pues nos quedaría más f de x sub 2. Entonces aquí pues la primera ecuación pues ya nos quedaría de esta manera. Igual la que sigue de f de x sub 1 nos queda igual. Bueno, no igual, o sea, pues ya nos queda aquí a por x sub 1 menos x sub 2 elevado al cuadrado más b por x sub 1 menos x sub 2. Más f de x sub 2. Y entonces pues podemos concluir que f de x sub 2 es igual a f de x sub 2. Y listo. Así nos queda esta primera parte. Después, pues lo que vamos a hacer es despejar a f de x sub 2. Entonces aquí voy a simplificar un poquito. Y lo único que hay que tomar en cuenta, pues es que aquí lo que podemos hacer... Ah, caray, ¿qué pasó? Todavía se ve la pantalla. Okay. Lo que hay que hacer es, pues si queremos despejar, pues restamos de este lado f de x sub 2 y de este lado también f de x sub 2. Entonces, esto lo vamos a hacer con estas tres ecuaciones nuevamente, y lo que vamos a obtener es f de x sub 0 menos f de x sub 2 igual. Y entonces de este lado lo que va a pasar del lado derecho es que f de x con f de x sub 2 pues lo vamos a restar, y nos queda solamente a por x sub 0 menos x2 al cuadrado más
b de x sub 0 menos x sub 2. Y listo. Igual entonces la que sigue nos queda x sub 1 menos f de x a por x perdón, este sería 1 menos x2 al cuadrado más b por x1 menos x2. Y por último, perdón, aquí nos quedaría, nos quedase c igual a f de x, perdón, a f de x2. Es la misma que teníamos arriba. Entonces, pues listo, o sea, con estas ecuaciones lo que vamos a tener a continuación es, aquí se le da, y entonces ahora vamos a encontrar los coeficientes, y eso lo vamos a hacer a través de, pues unos supuestos, que realmente, para ser sincera, pues estos no los da en una parte, y ya no pude checar de dónde, pero son los siguientes, donde nos indica h sub 0, algo está pasando, h sub 0 es igual a x sub 1 menos x0 y delta sundero es igual a f de x1 menos f de x sub 0 entre x1 menos x sub 0, y que si se fijan lo de aquí abajo también se puede reescribir dividido entre h sub 0, que es lo que tenemos arriba. Y después tenemos h sub 1 es igual a x sub 2 menos x sub 1. Y delta 1, que es igual a f de x2 menos f de x1, dividido otra vez entre h sub 1, que sería x2 menos x1. Estos supuestos los vamos a utilizar. Déjenme hago un poco de espacio. Ecuaciones de arriba. Y despejando, bueno, por ahí haciendo esto sustituyendo en las ecuaciones de f sub 0, f sub 1 y f sub 2, vamos a obtener los coeficientes. Entonces, obtenemos, igual ya lo voy a escribir directo, donde nos queda que a es igual a delta sub 1 menos delta sub 0 dividido entre h1 menos h sub 0. Tenemos al coeficiente b, que es igual a por h sub 1 más delta sub 1, y c igual a f de x, la parte de arriba. Entonces, pues listo. Todas estas fórmulas que acabo de más o menos explicar acá arriba, las tengo otra vez escritas por aquí abajo, ya un poco mejor, para ahorita que desarrollemos el ejercicio, pues las podamos usar bien. Y bueno, a continuación hay una parte por aquí que recordemos que el método que vamos a, bueno, este método que vamos a utilizar también es un método iterativo, por lo que ahorita acabo de explicar un valor de x sub 0, que fue f sub 0, f sub 1, f sub 2, pero ¿qué pasa con x3? Este valor también es importante porque recordemos que si nosotros tenemos x sub 0, x sub 1, x sub 2, cuando nosotros estamos iterando,
eh, x1 es el valor que sustituye a x sub 0 y entonces nos queda decir x1. x2 es, ay caray, y este valor y entonces tenemos x sub 2. Y entonces necesitamos un x sub 3 para que al momento de hacer la segunda iteración, pues entonces tengamos un tercer valor, que son, o sea, que se sigue cumpliendo. Tenemos tres valores como al principio, que son los valores que necesitamos, porque recordemos que necesitamos los 3 puntos. Entonces es por eso que necesitamos un x3, que lo vamos a calcular con la siguiente fórmula, que nos dice que x3 es igual a x2 más b cuadrada menos 4ac. En el método de Müller se escoge el signo que coincida con el signo de b. Entonces esto nos va a decir si vamos a sumar o restar la raíz, pues sí, la raíz que está por aquí. Entonces, bueno, aquí tengo, bueno, duda porque, bueno, yo seguí el libro, pero por ahí encontré en donde también este signo tiene que ver con el valor de b. Si es mayor a 0 o menor a 0, se utiliza el signo positivo o negativo. Entonces, bueno, y podemos revisar. Y por último, entonces aquí ya estaríamos, obteniendo nuestro tercer valor. Por último, el error se calcula, nuestro x sub 3, Y por último, el error que se calcula con esta fórmula. X sub 3 menos x sub 2 dividido entre x sub 3 multiplicado por 100. Y pues entonces obtendríamos el porcentaje. Una vez que se determina x3, el proceso se repite. Esto trae el problema de un valor, que un valor es descartado y parte de arriba, en general hay dos estrategias comúnmente usadas. Si solo se localizan raíces reales, elegimos los dos valores originales más cercanos a la nueva raíz estimada. Y dos, si se localizan raíces reales y complejas en esta iteración, se emplea un método secuencial, es decir, como en el método de la secante. x1, x2, x3 toman el lugar de x sub 0, x1 y x2. Acabamos de revisar y pues vamos a checar este primer ejemplo en donde nos pide determinar las raíces de la siguiente ecuación. Es una ecuación cúbica y nos da nuestros tres valores iniciales, x sub 0, x sub 1 y x sub 2 respectivamente. Entonces pues vamos a determinar. Primero pues vamos a empezar colocando nuestra expresión. Nuestras raíces, perdón, nuestras raíces estamos de acuerdo que pues si nosotros el polinomio en su forma factorizada, obtendríamos que x más 1 por x más 3 por x menos 4 y pues esto igualado a 0 pues nos dan las raíces del polinomio que son x igual a menos 1, menos 3 y 4 positivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicho eso, pues vamos a empezar la solución del problema con el método de Müller, en donde lo que tenemos que hacer es pues evaluar nuestros valores que son x sub 0 igual a 4.5, x sub 1 que es igual a 5.5, x sub 2 igual a 5. Vamos a ir utilizando las fórmulas que están en la parte de arriba. Ahorita voy a ir indicando cuáles. En donde, pues, bueno, primero tenemos que evaluar los valores iniciales. Entonces, evaluamos f de 4.5
Después evaluamos f de 5.5, que es pues básicamente valor en la función del polinomio. De 5.5 y de 5. 5.5 y f de 5. Y nuestros resultados 30.625, 82.875 y 48. Estas son nuestras f de 4.5, 5.5 y 5. Ahora, vamos a calcular nuestros valores de las ecuaciones de h sub 0, h sub 1, perdón, y también estas que si se fijan son los valores que yo acabo de calcular, f sub x1, x sub 0, y estas se restan. También vamos a calcular la delta 1, que es x2 menos x1 dividido entre pues h sub 0. Entonces esto para hacerlo más directo, bueno, aquí va a ser un poco repetitivo, pero vale. Tenemos h sub 0 es igual a 5, 5.5 menos 4, sí, que es igual a 1. ¿Sí? Y delta sub 0 nos queda como f de x1, así va nuestra fórmula, entonces perdón, 5, perdón, es este valor de aquí abajo, el evaluado en esta función, que sería este es f de x sub 1, entonces sería 82.875 menos f de x sub 0, que sería 20.625. Y esto dividido entre h sub 0, pues que sería la resta, que básicamente sería dividido entre 1. Entonces esta resta sería 62.25. 62.25. Entonces ya tenemos nuestra primera delta y pues ahora la que sigue sería h sub 1, en donde ahora toca con x2. Entonces sería h sub 1 es igual a 5 menos 5.5. Sería x sub 0 menos x sub 2. Ay, perdón. Y este es igual a menos 0.5. Y ahora delta sub 1. Este sería f de x sub 2. Entonces sería 48 menos 82.875. 875 dividido entre el menos 0.5, que es el h sub 1. Y esto sería igual a 69.75. 75. Y listo, ya tenemos nuestras deltas. Esta parte de aquí es en donde después nosotros pues despejamos los valores de las constantes, que serían a, b y c, y pues ya es lo que acabamos de calcular, delta sub 1 menos delta sub 0 entre h0 más h1. Vamos a calcular b, que es distinta, y a c, que es igual a f de x2. Entonces vamos a ponerlos por acá. En donde pues a nos queda igual a 69.75 menos 62.25 dividido entre 0. Menos 0.5 más 1. Entonces esto nos da 15. B nos queda como 15 multiplicado por menos 0.5 más 69.75 igual a 62.25. Y por último C, que acuérdense
x sub 2 nos da 48, entonces ya ese es nuestro valor. Por aquí tenemos estos tres. Que pues vamos a calcular nuestro x sub 3, que es la raíz cuadrática. La raíz cuadrática, que es la otra fórmula que tenía ahí abajo, donde vamos, bueno, ahí recordemos que necesitamos elegir el signo que sea igual a b, que de aquí sí que es positivo. Entonces realmente el signo que vamos a ocupar es el del signo más. Entonces aquí nos quedaría que x sub 3 es igual a, era la fórmula que es x sub 2 más menos 2 veces c dividido entre b, en este caso vamos a utilizar más, la raíz cuadrada de 3 veces ac. Ok, entonces pues vamos a sustituir lo que ya tenemos. Entonces nos queda que x sub 3 es igual a x sub 2, que es 5, más 2 veces 48, pues, donde b es 62.25, más la raíz, dentro de la raíz tenemos b cuadrada, que sería 62.25 elevado al cuadrado, menos 4 por a, que a vale 15 y c 48. Entonces sería 15 por 48. Entonces x3 nos da como resultado 31, no es cierto, 3.97. Por ahí con algunos decimales. Entonces lo que podemos hacer aquí pues es calcular el error. Arriba creo que no sé si decía. Caray. Me pasó poner esa parte. Bueno, creo que el problema no lo especifica, pero bueno, vamos a calcular el error que obtenemos con estos valores. Entonces nos queda el error absoluto es igual a menos es igual valor absoluto de menos 1.02, 351, ay, perdón, 3 dividido entre 3.97, es el valor que acabamos de obtener. 37, multiplicado por el 100%, que nos da igual a 25. Bueno, y aquí si recordamos los otros problemas, los porcentajes, entonces este pues es un porcentaje bastante alto, y debido a que pues el error es tan grande, bueno, también que encontremos esté cerca del, pues sí, del eje X. Entonces, se asignan nuevos valores. Se asignan nuevos valores en donde pues X sub 0 queda con el valor de X sub 1
x sub 3, perdón, y x sub 2 toma el valor de x sub 3, que es el que calculamos aquí. Y entonces, que es el que calculamos aquí, y entonces el problema pues se vuelve a empezar, se repite todo el cálculo que hicimos, se evalúan los valores iniciales que ahora tenemos y se vuelve a repetir pues toda esta parte de que se evalúa f de x1, sub 0, x1 y x2, se vuelve a obtener por acá todo este cálculo, el error que se tiene para pues revisar que el porcentaje pues sea el valor al que nosotros queremos llegar. Y bueno, pues siguiendo iterando, más o menos necesitaríamos hasta la cuarta iteración, en donde obtenemos un porcentaje de error de 0. Pues casi 0, ¿no? 4 ceros 1 9. Y entonces pues este sería el, este, el valor al que tendríamos que estar llegando. Sus valores, perdón, para poder terminar nuestro problema. Y bueno, pues ya hasta ahí llegamos. Por aquí puse la tablita, pues porque todo se tiene que volver a repetir. Bueno, y eso sería todo del método de Müller. Voy a continuar con el método de Versto, que bueno, pues vuelve a ser un método iterativo, que de alguna manera pues tiene que ver con el de Müller y el método de Newton. Por aquí, pues rápidamente voy a mencionar las ecuaciones, que es lo mismo que hice hace rato. Tenemos nuestro polinomio de la forma general, al principio como les había mencionado. Y lo que vamos a hacer en esta parte es que vamos a hacer deflación del polinomial, que es la operación que les había mencionado al principio. Entonces tenemos nuestro nuevo polinomio. Bueno, aquí en este caso nuestro polinomio se va a dividir entre un factor, este está generalizado, x menos 3, menos t, perdón, este es nuestro factor, en donde nos va a quedar un factor a la n menos 1, que es un grado menor que el polinomio original, con residuo igual a b sub 0, donde los coeficientes se calculan por la relación de recurrencia. Entonces aquí vamos a obtener nuestros coeficientes, perdón. Entonces, si se fijan, pues aquí ya no se mencionan coeficientes A, porque este sería del polinomio general, pero como ya tenemos nuestro polinomio donde pues hicimos una deflación, pues entonces ahora nuestros coeficientes son B, pero sigue siendo lo mismo, son nuestros coeficientes. Entonces, B sub n. Y aquí está la forma en la que los vamos a calcular, que creo que va a quedar un poco más claro ahorita en el desarrollo. Se los voy a explicar para que quede claro cómo se depende del valor del polinomio, del grado del polinomio. Si t es una raíz de polinomio original y el residuo es igual a 0, es decir, perdón, que hicimos perfectamente esa división y pues nos queda un residuo igual a 0, para permitir la evaluación de raíces complejas se divide entre un factor cuadrático. Entonces, no. Sí, este es el primero. Y ya después para las raíces complejas, porque este es otro, cuando ya no es igual a 0 el residuo, porque aquí ya tenemos un valor diferente de 0, se utilizan esta forma de calcular los coeficientes. Por eso tenemos como dos partes. Esta con residuo igual a 0 y esta en donde pues ya nuestro residuo no es igual a 0 porque tiene este valor. Y así es como tenemos que calcular nuestros coeficientes. Por acá tenemos cómo modificar los valores iniciales, porque, híjole, no sé si me pueden dar un minuto, un momentito. Claro, adelante. No sé qué hice.
Listo, ya está. Una disculpa. Entonces continúo. Am, ¿En qué estaba? En la modificación de los valores iniciales. Ah, ok. Sí. Como es probable que el residuo no sea cero, se determina una forma sistemática para modificar los valores iniciales para que B sub 0 y B sub 1 puedan ser lo más cercano a ceros posibles, pues porque justamente eso es lo que necesitamos. Entonces, este es muy similar al método de Newton, en donde las variables R y S se pueden expandir usando las expresado en esta ecuación que está aquí. Los incrementos de delta R y delta S son necesarios para mejorar los valores iniciales, se estiman utilizando esta ecuación. Esta ecuación, que sí la vamos a utilizar un poco más adelante. Las derivadas parciales de B sí pueden determinarse. Hay un sistema de dos a las incógnitas. Este método demostró que las derivadas parciales se obtienen por división sintética de las B, en forma similar como obtuvimos acá arriba. Entonces, acá tenemos unas constantes. Entonces, bueno, sí que vamos a utilizar para sustituir en las siguientes ecuaciones, en las siguientes derivadas, en las ecuaciones de las siguientes derivadas parciales, que son estas de abajo, donde ya tenemos a B1 y a B sub 2 despejados. Y por acá tenemos el cálculo del error. Este sería el de R y por acá tendríamos el de S. Lo que ahí se me borró esto primero. Pero este es el error de R y este sería el de S, que sería delta R entre R por el 100%, igual este sería S entre el 100%. Entonces, cuando ambos errores estimados caen por debajo de un criterio especificado, determinación los valores de la fórmula. Aquí tenemos tres opciones. El cociente es un polinomio de tercer grado o mayor. Entonces, en este caso, el método se debería de aplicar al cociente para un nuevo RS, o sea, para unos nuevos valores iniciales, si esto pasara. Dos, el coeficiente, perdón, el cociente es cuadrático. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es evaluar directamente restantes. Y el número 3 dice que el cociente es un polinomio de primer grado. Entonces aquí se evaluaría, bueno, por acá tenemos tan simple como evaluar x igual, en vez de utilizar la de acá arriba, menos s entre r. Menos s entre r. Bueno, entonces pues vamos a revisar un ejercicio donde tenemos un polinomio y vamos a encontrar sus raíces en donde nos indica R y de S, que en este caso son iguales menos 1, y debemos iterar hasta conseguir un error del 1%. Tenemos un polinomio de grado 5. Recordemos que, bueno, pues sí, vamos a resolver entonces este problema. Entonces, aquí primero vamos a mencionar las constantes que tenemos de coeficientes, perdón. Tenemos a sub 0, que es igual a 1.25. 1.25. Tenemos a sub 1, que es igual a menos 3.875. Tenemos a
A sub 2, que es igual a 2.125 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Después vamos a calcular los coeficientes de B, que para los coeficientes de B, vamos a regresar acá arriba. Tenemos que es igual a los coeficientes de A sub n igual a sub n menos 1 más R por B sub n. Y entonces, para los coeficientes de B, tenemos que B sub 0. Perdón, aquí empezamos desde del final porque sería B sub n y n es el grado del polinomio. Y como el grado del polinomio es 5, pues entonces sería B sub 5 es igual a ¿cómo se llama? A sub 5, sí, a sub 5 que sería, ¿de acuerdo? Entonces, x a la 5, pues su coeficiente es 1. Después sería b sub 4. Y aquí en b sub 4 tenemos que es a la n menos 1, que sería a sub 4, más r multiplicado por a sub n, en este caso que a sub n es igual a sub 5. Y de repente esto se vuelve loco. A sub n, pues que sería igual a sub 5, entonces aquí le ponemos 5. Entonces b sub 4 nos quedaría igual a, a sub 4 sería que sería menos 3.5, más r es menos 1, recordemos nos lo dan al principio, multiplicado por a sub 5, en donde a sub 5 sabemos que es 1. Entonces, para nuestro coeficiente b sub 4 tenemos menos 3.5 más por menos 1. Entonces sería que tenemos menos 4.5. ¿Sí? Pues aquí cambia el signo y se vuelve suma. Entonces ya tenemos nuestro coeficiente 4. Entonces b sub 3 sería a sub 3, que sería a la n menos 2, que sería entonces a sub 3 más r por b sub 4, que es el anterior, más s por b sub 5. Entonces aquí b3 nos quedaría igual a el a sub 3 sería que sería el 2.75, multiplicado más, perdón, por r, que sería menos 1. b4, b4 sería el valor que acabamos de sacar, que es menos 4.5, multiplicado por menos 4.5, es más s, que es menos 1, multiplicado por b sub 5, que es 1. ¿De acuerdo? Y esto nos da igual a 6.25. Y entonces así va pues el orden para B sub 4, para B sub 3, perdón, para B sub 2, para B sub 1 y para B sub 0. Disculpen, vamos hacia abajo. Y bueno, entonces aquí ya nada más voy a poner B sub 2, nos queda igual a 0.375. B sub 1 nos queda igual a menos 10.5. Y B sub 0 nos queda igual a menos 11.375. Pues entonces ya tenemos nuestras constantes de B. Para los coeficientes de C, tenemos ahora, es muy parecido, que son las mismas fórmulas de arriba. C5 es igual ahora a B sub 5, entonces aquí C5 es igual a 1. ¿De acuerdo? Y luego C4, nada, B4 más RB por S.
Ahí sí cambia un poco. Entonces C4 sería igual a menos 5.5. Ahí sustituyendo estos datos, C3 nos queda igual a 10.75. C2 nos queda igual a 4.875 y C1 igual a menos 16.375. Y ahí están nuestros tres valores de nuestros constantes de C. Y por último, pues vamos a reemplazar los valores en la ecuación para calcular el valor de delta R y de delta S. Entonces, para delta R, que es esta que está acá arriba, vamos a revisarla. Ahí no las puse despejadas. Me parece que... No, las pongo aquí. Sería... bueno, igual y la voy a poner directo. Aquí sería 10.75, que sería CR multiplicado por B sub 0. Es que aquí se hacen varias multiplicaciones. Entonces, sería 375 menos eh, aquí es negativo, menos 4.875 por menos 10.75 dividido entre menos 4.875 al cuadrado menos 16.375. El 10.75. Y ahí está. Entonces, nos queda delta R igual a 0.3558. Y por acá delta S nos queda como 1.1381. Ok, entonces ya con este valor vamos a calcular. Bueno, vamos a revisar si se corrigen los valores iniciales que nos dieron. Y lo que vamos a hacer es poner R, bueno, es calcular R, que es igual a menos su valor más el delta, 0.3558. Y nos da un resultado de menos 0.644.2. Y por acá S nos da igual, que sería menos 1, pero ahora más el delta S, que sería 1.138, igual a 0.1381. Y estos valores que nos dan aquí se evalúan en las fórmulas del error, que son EAR, que es el que es delta R entre R y delta R sería este valor dividido entre R, que sería este valor. Entonces, ese resultado nos da un valor de 55.20%. Y el error de S nos da igual es delta S, ahora este valor dividido entre este, y nos queda un porcentaje de 80,
¿Sí vi bien? Sí, 824. 824.1%. Y pues están bastante altos, demasiado. O sea, ni siquiera se acercan un poquito arriba en nuestro problema, que es el 1%. Entonces, bueno, incluso nada más nos lo indican para ese. Entonces, cuando ese nos salga al 1%, entonces ya estaríamos cumpliendo, pero en cambio, aquí todavía no. Entonces, tenemos que hacer más iteraciones y para la número 4 ya estaríamos llegando al valor. O sea, aquí tendríamos que regresar otra vez a calcular ahora los valores de R y S. Entonces, para la iteración número 4, R valdría menos 0.5 y S valdría 0.5. Con estos valores ya se supone que después de volver a iterar, el error relativo de menor al 1%. Ya estaríamos, pues tal vez no exactos, pero sí ya estaría menor al 1%, que es lo que nos piden al principio. Entonces, una vez que ya se obtienen los valores iniciales correctos, bueno, pues por acá el valor de R y de S, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Bueno, la ecuación que puse ahí arriba, perdón, donde X es igual a el valor de R y el valor de S. En este caso, menos 0.5 más la raíz de 0.5 al cuadrado, que es S al cuadrado, perdón, menos 0.5 al cuadrado, más 4 por, ahora sí es por ese, 4 que sería 0.5, dividido entre 2. Y bueno, aquí tenemos más menos. Vamos a tener a x1 y x2. x1 es igual a 0.5 con la suma y x2 nos queda a menos 1. Entonces, con estos valores, bueno, estos vendrían siendo nuestros, o sea, los valores de nuestras raíces ya obtenidas, y esto se puede comprobar, o sea, podemos comprobar que son raíces del polinomio haciendo la división sintética para revisar que nuestro residuo sea igual a 0 o, pues sí, muy cercano. En este caso tendría que ser igual a 0. Y bueno, una vez que se comprueba eso, que se comprueba la división sintética, que es un poquito larga, que pues como vimos se puede hacer por un programa, pero bueno, básicamente nuestros factores, perdón, nuestro factor de grado 5 factorizado nos quedaría como x sub 3 menos 4, x2 más 5.25x menos 2.5, y ahora sí, nuestros factores que acabamos de calcular, que sería menos 0.5, menos pues porque nos salió positivo, entonces pues ya la raíz acá en nuestro polinomio tendría que ser negativo para que al despejarnos dé positivo, por nuestro siguiente factor, que es el del 1, pues sería x más 1. Entonces, si nosotros desarrollamos esta multiplicación, pues nos estaría dando como resultado el polinomio original, el de grado 5. Entonces, si se repite para este polinomio ahora, pero entonces nada más sería esta parte del polinomio. Iniciando con los valores anteriores, con estos que quedamos en R y S, vamos a obtener unos nuevos valores de X. Aquí ya tenemos dos raíces, tenemos x1 y x2, dos raíces de las, pues de las 5 raíces que tiene nuestro polinomio. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es repetir este polinomio de grado 3, utilizando los valores iniciales de R igual a menos 0.5 y S igual a 0.5.
Y bueno, aquí en este caso lo que va a pasar es que vamos a obtener un porcentaje alto, por lo que vamos a tener que volver a iterar y volver a iterar y volver a iterar hasta obtener los valores de R igual a menos 2 a 1.25. Son los valores que nos van a servir para este polinomio. Entonces vamos a calcular x3 porque recordemos que vamos en la 3 y x4 con la misma fórmula, pero ahora ya con estos valores sabiendo que tenemos un porcentaje de error menor al 1%. Entonces vamos a utilizar otra vez la ecuación de la cuadrática, que sería 2, en este caso porque r es 2 más 2 al cuadrado. R, por eso queda positivo. Al cuadrado, esto sería más 4 veces S, que sería 1.25. Entonces esta sería la raíz de menos S, entre 2. Perdón. Entonces sería más menos. ¿De acuerdo? Sería x4 para no repetir. Y los valores de nuestras raíces aquí, x3 sería igual a 1 más 5i. Ah, pues porque aquí ya nos sale una raíz, perdón, una solución de un número complejo. Y 1 más 0.5i. Ya si hacemos esta raíz aquí adentro, el menos 1.25 multiplicado por el 4 nos da un número mayor, entonces adentro pues nos queda una raíz negativa, pues por lo cual vamos a obtener pues un número complejo. Pero sin embargo, pues son las soluciones de pues son pues las raíces de nuestro polinomio. Es x, ¿cómo se llama? X5. Entonces, nuevamente podemos demostrar que si están correctas estos factores, lo que pasa es que ahora en nuestro polinomio vamos a tenerlo factorizado de la siguiente manera, si está un poco largo. X menos 1, que son los factores que tenía ya anteriormente, x menos por x menos 1.05i por x menos 2. Aquí está el primero, aquí está el segundo, aquí está el de caray, creo que me equivoqué. Este era 0.55i y me falta el de sí, aquí está el de x menos 1. Y pues por último nos queda este factor. Bueno, aquí para sacar esta factorización se tiene que dividir. Entonces, el único factor que nos queda es el de x menos 2, que pues si lo despejamos nos quedaría x igual a 2, que sería nuestra última raíz de nuestro polinomio. Entonces pues ya, ahí estarían las 5 raíces del polinomio. X5 pues sería el último, que sería 2. Y pues aquí ya tenemos esta de acá, esta y la de hasta x2 y x1. Y listo, pues entonces ahí ya están las raíces. Que pues bastante acortado, pero pues bueno, en cada una de las partes donde se encuentra R y S, pues hay que iterar para poder encontrarlas con todo este método que hicimos al principio. Para encontrar el porcentaje, aquí es cuando se decide si vas a volver a iterar o no, si cumples con el porcentaje que quieres hasta, hasta poder pues llegar a él, al valor. Esos serían nuestros nuevos valores iniciales, el de R y S. Entonces con ese se vuelve a iterar y si no sale, pues entonces se toman estos valores, se vuelve a iterar. Sí, porque creo que eso no lo dije, se toman estos valores. Y pues ya, pues eso sería toda la parte del método. No sé si tengan alguna duda. Y bueno, otros métodos que se mencionan que... perdón. Ok.
¿Dudas, comentarios? Ok. Pues ya nada más para terminar, doctor, en los últimos puntos, pues se me hizo que ya me iba a alargar demasiado. Igual y no sé si los vamos a revisar. Otros métodos que se Bueno, mencionan. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. ¿hay Ah, alguna duda, algún comentario? doctor, Pues, este, creo que no, solo me quedó un poquito la duda en el método anterior, el de Müller, me parece. Lo del factor, lo del Bueno, signo, bueno. solo eso. pues creo que no nos escucha, ¿no? Más bien creo que él ya no nos escucha. ¿Me Sí, creo que ya escuchan? no. Sí, Sí, doctor, no nos escucha. Bueno, bueno. Ya. Ok, Hola. perdón. ¿Hay alguna duda, comentario? sí, yo mencionaba que solo no entendí muy bien lo del signo en el método anterior, cuando se usa como la fórmula general, pero que está al revés. Este, es si no nos eran en la pantalla. ¿Esta fórmula? Sí, Eh, Otra vez, o sea, si no nos arroja un número complejo, a ver, por ejemplo, aquí abajo. Sí, aquí, ¿no? sí, en esa parte. Este, no entiendo la pregunta. Es que como está el más menos, no entendí muy bien por qué escogiste el más. Ah, ok. Solo eso. Ya sé por qué. Bueno, aquí yo decía que sí, de hecho yo también tengo la duda porque en el libro lo que nos dice es que tenemos que escoger, por aquí está, tenemos que escoger el signo que coincida con el signo de B. Esta elección proporciona como más grande y por lo tanto dará la raíz estimada más cercana a x sub 2. Entonces, bueno, esto es lo que decía aquí y por eso en el libro utilizaban el signo más, porque acá abajo, cuando se hace la operación de B, pues sale positivo. Pero yo también leí, por otro lado, que, bueno, también tenía que ver con el signo, pero nada más que era al revés. O sea, yo leí que cuando B es mayor a cero, que es el menos, y cuando b es menor que cero, entonces se utiliza el signo negativo. Entonces, pues por ahí igual y me falta divagar, bueno, pues sí, un poquito más para saber realmente por qué se elige el más y por qué se elige el menos de la raíz. Porque realmente, pues aquí nada más estamos utilizando, perdón, aquí solamente estamos sacando un valor de x3. Por eso no se pueden utilizar más menos, o sea, no se pueden hacer los dos, vaya. Entonces, pero sí. Eso sería lo que te puedo decir, Arely, perdón. Más o menos como que Ahí, entendí un poquito la para idea. responder un poquito, tratar de encontrar alguna respuesta a esa pregunta es preguntarse qué es X3. Es un valor que va a sustituir, ¿no? O sea, Ajá, o sea, es decir, es la iteración, de hecho ahí lo tienes. ajá, Es X2 más un delta. ajá. Todo eso que está ahí, menos 12, eso lo podemos visualizar como un delta, un incremento, dejémoslo así, ¿no? Es decir, estás iterando, entonces tienes tu valor X2 más un cachito. Siempre lo hemos hecho así, tienes un X2 y vas a iterar, lo vas a mejorar, tu valor X3, tu nuevo valor va a ser igual al valor anterior, X2, más un incremento.
Entonces, de hecho, ahí en la parte de arriba donde lo escribiste, dice ahí cómo quieres que sea ese incremento. Entonces, fíjate dónde está, un poquito arriba, por favor. Ay. Ahí no, creo Ah, que sí, o sea, aquí ahí, arriba. ahí está. Ajá. Entonces dice, se escoge el signo que coincida con el signo. Es importante que la elección tengas aquí, quiere decir que tu incremento va a ser más pequeño. Ah, ok. Ese es el Sí. criterio por el cual que coincida con el signo de B. Entonces, en este caso, tienes un signo positivo, bueno, no recuerdo cómo está ahí, pero sí, positivo, entonces, pues tienes un algo positivo, Ajá. un B positivo, entonces, pues eliges el signo de tal manera que ese denominador de este término que tienes aquí sea más grande, de tal manera que el incremento, es decir, la fracción esta que está aquí, sea pequeña. Y entonces, Ah, ok. básicamente ese es el criterio, ¿no? Ya entendí. Sí, porque por ejemplo, si hubiéramos elegido el negativo aquí, Claro. lo que estaríamos haciendo sería x2 menos por este -2 que está aquí, Ujú. ¿no? Sí, digamos, tomas un incremento o Ajá. un delta más grande, digamos, ¿no? Ah, ok. Sí, ya me quedó. Entonces, sí, Ok, hay que tomar ahí, ¿no? ya. Gracias, doctor. Sí, ya me quedó. Ya ahora sí ya entendí por qué. ¿Por qué más o por qué menos? Sí, Ok. hay que visualizarlo como un pequeño incremento, un delta, digamos, ¿no? Ya, sí. Ok, ok. Ok. Gracias, yo ya también entendí súper bien. Ok. Ok. ¿Alguien más, Jorge? Digo, ¿alguien más, Jorge? ¿Alguien más? Porque es el único que tengo. Comentario. Sí, 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 perdón. ¿Algo más? ¿O te queda algo por presentar, No, Angélica? no, nada más iba a mencionar hasta el final que ya no alcancé, como que se cortó, que pues en el libro nos mencionan otros métodos que se utilizan en algunas bibliotecas de software, o sea que se llaman diferente, y pues por acá también hay otros tantos más bien, que pues supongo que deben de tener algo muy similar a lo que acabamos de ver, pues porque los que acabamos de ver tienen que ver con los pasados tienen que ver. Y en cuanto a los softwares que mencionan en el libro, pues tenemos Excel, MATLAB y MATCAD. Y pues por aquí hay algunas anotaciones de algunas cosas que se pueden hacer. En Excel básicamente lo que se haría es prueba y error, que es como si lo hiciéramos a mano, pero pues en Excel más rápido, ¿no? En MATLAB, pues ahí sí es un poco más es capaz, entonces nos ayuda a encontrar más rápido las raíces de las ecuaciones algebraicas y trascendentes y pues es muy bueno pues para niños, entonces pues MATLAB sería como una buena opción y MATCAD también tiene una función de modo numérico que se llama ROT para poder resolver, perdón, una ecuación de una sola variable. Bueno, pues ya no pude traer algo de eso porque pues sí, está un poquito largo, pero pues nada más son muchos números, no nada del otro mundo. Sería todo, doctor, eso de mi presentación. Ok, gracias. Sí. Bueno, eh, em, ya lo mencionó Angélica, voy a compartir rápidamente mi pantalla. Entonces, bueno, todos sabemos la forma general que tiene un polinomio. Simplemente en la primera parte de este capítulo pues, nos trae un recordatorio, ¿no? Acuérdense, ¿no? Y ojo, pueden haber raíces reales o complejas, ¿no? Algo que sabemos es que si n es impar, hay al menos una raíz real. Y por otro lado, si existen raíces complejas,
estas siempre ocurren en pares, ¿no? Eh, siempre existe el número en esta forma, lambda más muy, y lambda menos, ¿no? Entonces siempre existen en esa, siempre vienen por pares, entonces hay que recordarlo. Eh, bueno, básicamente lo que nos mencionaba Angélica, hay métodos especiales, los métodos que hemos visto antes que podrían funcionar, definitivamente habrían algunos detalles con las raíces complejas. Una de las cosas que quizás faltó mencionar con el segundo método que revisó Angélica, permite precisamente determinar raíces reales y raíces complejas, ¿no? Entonces, bueno, aquí la parte del método de Müller, coincido en que hay fórmulas, digámoslo, hay eh, algunos trucos, digamos, algebraicos, sobre todo en este método, en el segundo método, de cómo unos trucos algebraicos. Sin embargo, en esa parte del método de Müller, esta figurita que está aquí, que también presentó Angélica, eh, muestra una comparación del método secante. Entonces, el método secante ya lo vimos. Entonces, básicamente, eh, lo que tenemos es que tenemos aquí una f de x, una función hipotética, y entonces tenemos dos puntos. Lo que hacemos pues es que el método de la secante, pues aproximamos literalmente aquí, es secante pues porque cortan dos puntos en estos puntos que está aquí, y nuestra raíz estimada pues es simplemente la proyección, digamos, de esta línea sobre el eje X. Y ahí ya sabemos, es un método iterativo, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta, la parte conceptual, digámoslo así, que me gustaría el momento es, ¿qué es lo que está haciendo el método de Müller? ¿Qué es lo que está, ahí en esa figura está expresado, digámoslo, y más allá de las fórmulas y demás? ¿Qué está pasando geométricamente? ¿Qué está haciendo el método? ¿Cómo funciona? Se está aproximando a la gráfica. ¿Cómo la está aproximando? Ujú, ya no es como la otra que solo es como una línea recta, sino que ya empezó ¿Ahora qué como es? a tomar por... ¿Una parábola? Una parábola. Una parábola. Entonces, justamente aquí, digamos, lo interesante es que podemos darnos cuenta que aquí literalmente, pues es una aproximación lineal, llamémoslo así, o sea, es decir, toma dos puntitos y ¡pum! Eh, Literalmente proyecta aquí sobre el eje y dice, ah, pues esta es mi raíz aproximadamente, y ahí se va, ¿no? Chun, 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 chun. Y aquí lo que agarra es que tiene estos puntitos, entonces dice, agarra, yo tengo estos x0, x1, y lo que está haciendo de alguna manera es ajustar una parábola a un pedacito de la curva, ¿no? Entonces, y la proyección, la extensión, digámoslo aquí, de esta curva, de esta parábola, es como estima la raíz de esta manera. Entonces, esa es la parte principal que me gustaría que captaran, que es lo que está haciendo. Entonces, para hacer la nada, etcétera, 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 pues aquí lo que hace es que dice, ah, pues entonces lo que yo voy a hacer es que voy a escribir esta ecuación, pues en una forma conveniente, una cuadrática, esta cuadrática que está aquí en azul, y entonces, pues lo que hace, pues es literalmente ajustar la parábola, entonces agarra y ya lo platicó Angélica, no lo voy a abundar, entonces simplemente lo que hace es, ah, pues entonces si mi parábola yo quiero que pase por esos tres puntitos,
ojo, aquí x2 es va a ser nuestro, van a ser los que está suponiendo, perdón, que están sobre la parábola, entonces ya bueno, deben de satisfacer esta ecuación y pues forma un sistemita de ecuaciones, lo evalúa, esta parte que está aquí pues es cero, entonces C es igual a F evaluada en x2, ya le queda este sistemita, toma la diferencia, etcétera. Y básicamente aquí hace un truco, digámoslo, ¿no? Hace un truco algebraico y pues simplemente lo que quiere encontrar pues es simplemente los coeficientes A, B y C que deben de satisfacer estos puntitos para que estén sobre la parábola. Entonces C automáticamente es determinada como f de x2, dado este argumento. Y lo que hace después, insisto, es un poco de álgebra, un poco de trucos, digamos, pero básicamente lo que está calculando es A, B y C. Serían los coeficientes de esta ecuacióncita. Esa es la parte medular, digamos, la parte geométrica del problema, ¿no? Entonces después ya es justamente la parte que estábamos platicando. Y que ya lo hemos comentado una y otra vez, simplemente es el error entre la iteración que estoy haciendo en la iteración más nueva, x3, menos la anterior, entre la iteración nueva por 100, entonces tenemos un error porcentual, ¿no? Entonces, y otra vez, ¿no? Ya una vez que tengo el x3, pues ese va a ser el valor que estoy estimando de mi raíz estimada y entonces pues ya después lo que hago es pues otra vez es iterar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a reemplazar los valores que tengo de x1, x2 y x3 eh, justo como lo objetivo, ¿no? Entonces este nuevo valorcito me permite calcular otra nueva iteración. Y entonces igual para esa nueva iteración podemos calcular un error y también para remarcar aquí, pues depende mucho del error que nosotros estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Los ejemplos que nos trae el libro pues, nos dicen, no, bueno, a ver, calcúlate esto hasta que tengas 1%, entonces pues hay que hacer ahí varias iteraciones, ¿no? Y bueno, básicamente de Bairstow que nos presentó Angélica, pues básicamente la idea fundamental está basada, digamos, en la idea de lo que conocemos como división sintética, ¿no? Y en realidad ahí lo que estamos dividiendo nuestro polinomio original, polinomio que tenemos originalmente de esta forma, lo que estamos haciendo en realidad es dividirlo, hacer una división entre un factor cuadrático de esta forma, cuadrado menos rx menos s. Entonces, de tal manera que para escribir nuestro polinomio en esta forma factorizada, digámoslo así, pues va a ser el polinomio de segundo grado por el cual lo estamos dividiendo, más el polinomio que nos queda a una potencia de n-2, porque aquí estoy factorizando un r a la menos 2, y va a haber un residuo, ¿no? Un residual que se puede escribir en general. Y bueno, lo que se busca es que si el residuo es cero, pues es como vamos encontrando nuestras raíces, ¿no? Entonces aquí eh, podemos ir ajustando, ir descubriendo, digámoslo así, a qué
o nuestro polinomio respecto al polinomio. Por ejemplo, aquí a n, x a la n es nuestro coeficiente que multiplica el término de x acá. Entonces, pues me voy a dar cuenta que multiplicando este término por este término que está aquí, me va a dar bn por x a la n. Entonces de aquí me doy cuenta que bn tiene que ser igual a n. No va a haber ningún otro término que tenga potencia n, ¿no? Este multiplicando por este me va a dar n a la menos 1, ¿no? Y así sucesivamente se puede ir identificando los coeficientes y después, bueno, lo que hace ahí es está basado este método en el método de la secante y en el método de porque al final de cuentas lo que hace pues es aproximar los términos en B como una serie de Taylor, y entonces lo que hace aquí es formar un sistemita de ecuaciones, como ya nos lo mostró Angélica en el ejemplito. Entonces, básicamente eso sería la parte que es claro. Este método nos va a permitir encontrar raíces eh, de, de sistemas complejos. Y bueno, básicamente es lo que tenemos con estos dos métodos, ¿no? Entonces, como lo mencionaba al final, Angélica, el libro hace referencia, ¿no?, a la parte del software que no hemos nosotros eh, comentado. En particular, menciona el uso de Excel, que ya les comenté a ustedes antes, que está el motor detrás de Excel. Es un software que se conoce como Visual. Bueno, en su momento fue bastante interesante, bastante y pueden hacer pasos de manera computacional, ¿no? En la siguiente voy a presentarles algunos ejemplos de alguna manera también para integrar, digamos, estos métodos que hemos comentado en las clases anteriores. Cerrar, digamos, un poco esta parte, hacer algunos comentarios generales al respecto y mostrar algunos ejemplitos utilizando alguno de estos softwares. Entonces, para ello, quisiera saber si tienen alguna experiencia previa con MATLAB. ¿Usado MATLAB previamente? Yo, pero un poco básico, más como para hacer cálculos de estructuras y así. Yo también lo usé, pero igual ya tiene mucho tiempo que no lo he usado otra vez, la verdad. Ok. Ujú. Jorge. Ok. ¿Quiénes tienen acceso a una licencia legal de MATLAB? No, yo no. Yo había descargado la de estudiante, pero solamente duró 30 días y ya me la quitaron. Ok.
Muy bien, entonces voy a mostrar algunos ejemplos y entonces voy a pedirles que eh, voy a presentarles tal vez algunos ejemplos nada más para que no es la intención que, este, que se vuelvan expertos o que entiendan al 100% los ejemplos de, de MATLAB, pero están viendo mi navegador. Sí, ¿no? Ok, entonces les voy a pedir que vayan descargando esta aplicación. Es una distribución de un software libre que se conoce como Python. Entonces, bueno, es la manera más amigable que yo conozco para descargar software libre. Cuando ustedes entren a esta página, lo buscan así como Anaconda y le ponen Python, automáticamente los va a llevar a una página similar. Les va a aparecer el, la distribución que es compatible con su computadora. Entonces, dependiendo de si tienen 32 o 64 eh, en su sistema operativo, su software que tengan. Básicamente son alrededor de unos 600 megas más o menos. Y la instalación es muy, es muy directa, entonces les va a detectar aquí obviamente el sistema operativo que tienen. Y también hay en diferentes sabores, ¿no? También está para Mac, para Linux, etcétera. Entonces, pero